Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 152 de tu cronomeditación SIUX I9. Bueno, como todos los días, primero vamos a escuchar el mandato, me imagino de la misma manera que ya lo habrás recitado, a la mañanita, para publicarlo y después subir el enlace de la publicación a tu página de la cronomeditación y de esa manera que nosotros podamos seguir verificando de que realmente estás ahí, haciendo la cronomeditación para lograr tu diploma de crononauta cuando la finalicemos. Vamos a escuchar a Guilla. Y 9. Yo soy digital, con la existencia del tiempo, pulso con el fin de influenciar realizando la sabiduría. Sello el proceso del libre albedrío con el tono solar de la intención. Me guía el poder de la elegancia. Muy bien, nos guía la elegancia. Eso significa que nos está guiando L9. Acordate, la elegancia es el poder del arte y el arte es la esencia de la letra L. En este caso, el día de hoy estamos en el día de la sabiduría. Y como bien dice acá, sello el proceso del libre albedrío. ¿El libre albedrío de quién? De la sabiduría. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se logra hoy poder sellar el día? Bueno, muy fácil. Pulso con el fin de influenciar, dice ahí. Realizando la sabiduría. Entonces, ¿cómo se realiza? ¿Cómo es eso de realizar? Bueno, para realizar hay que pulsar. Tutoriales atrás te expliqué sobre el tono 9 y sobre el pulsar, sobre yo pulso. Cuando yo pulso, estoy pulsando mi energía. Estoy pulsando mi ser. Y mi ser es soy energía radiante. Eso significa ser. Soy energía radiante. Entonces, cuando yo pulso, yo el ser pulso, estoy pulsando energía. Y al pulsar energía, voy a realizarla. ¿Ok? Entonces, el día en que yo pulso es el día en que puedo realizar. Entonces, realizando la sabiduría, pulso con el fin de influenciar. ¿Cómo voy a realizar la sabiduría? Con el poder. Acuérdate que el poder de hoy es el libre albedrío. Por lo tanto, la sabiduría es lo que se produce con el libre albedrío y a su vez es necesaria la sabiduría para desarrollar el poder del libre albedrío. Si bien esto parece como el cuento de la gallina y el huevo, ¿quién nació primero, la gallina o el huevo? Bueno, esto es como lo mismo. Hemos llegado a una unidad de tiempo después de la anterior. Por lo tanto, el cómo hemos llegado a la sabiduría no lo tenés que analizar en la letra I. Lo tenés que analizar en la transición de Yux que hubo previamente, desde la letra A, que es el sello 1, hasta el sello 12, que es la letra I. Si estudias los atributos de cada uno de los sellos desde el 1 hasta el 12, te vas a dar cuenta cómo fue que llegamos hasta el 12, al día de hoy, y que justo el día de hoy su esencia es la sabiduría. Para sintetizar un poco, el sello amarillo es un sello que madura una célula de tiempo llamada el proceso. Comenzó con la letra P. La letra P, su poder es el agua universal. Y al ser el agua universal, su esencia es el flujo. Es el flujo del agua universal. Hoy es la sabiduría del libre albedrío. Porque la sabiduría del libre albedrío fue lo que se procesó del agua universal, del flujo del agua universal. Al iniciarse la célula de tiempo con el sello rojo de la letra P, el flujo del agua universal, al segundo día, con la lealtad del corazón, se refinó al tercer día, con la ilusión de la magia, se transformó y el día de hoy, con la letra I, con la sabiduría del libre albedrío, se maduró. O mejor dicho, lo estamos madurando.
porque esto va a durar todo el día. La unidad de tiempo I12 finaliza cuando se finaliza el día. Por lo tanto, tenemos 24 horas. ¿Ok? Para madurar el proceso de lo que hayas estado procesando, de los datos que ingresaron cuando comenzó esta columna número 8, con la letra A. Ahora, como estamos en la onda de la letra O, que es la maduración de lo que inicia la letra A, que es la entrada, me imagino que el día O1 estableciste un propósito. Entonces, en el día de la realización, que es en el tono 9, realizando la sabiduría, vas a poder hacer que el propósito en el día de hoy, mediante yo pulso, o sea, vos pulsando, realizando la sabiduría, vas a poder lograr que el libre albedrío ayude para la manifestación en la vida del propósito que se estableció en el tono 1 y que mañana es el día de la manifestación de la vida. Siempre a la vida le antecede el tiempo, es como un sintetizador el tiempo, que sintetiza toda la experiencia pasada. Por eso en tono 1 es del tiempo, porque este tiempo sintetiza toda la onda anterior para poder ingresar a los 4 packs de vida, sentidos, mente, tiempo, vida, sentidos, mente, tiempo, vida, sentidos, mente, tiempo. Multiplico estos más el 1 y obtengo los 13 yux de esta onda. Así que bueno, me guía el poder de la inteligencia. Eso que significa que nos está guiando E9. Acordate que la inteligencia... No, de la elegancia. ¿Ves? Sin los lentes veo todo mal. Bueno, nos está guiando L9. La elegancia es el poder del arte y el arte es de la letra L. Bueno, no tengo mucho que decirte. Para los antiguos mayas, si entramos un poco en la historia del planeta, me agobia pensar en la historia del planeta porque realmente es una historia de lo que no tenemos que hacer. Es una historia de lo que tenemos que trascender. De por sí, cuando hemos sido niños y adolescentes, hemos sido rebeldes justamente para enseñarnos de que tenemos que rebelarnos del pasado, porque el pasado es una mochila. Es una mochila de cosas que se experimentaron en el pasado, que se sufrió mucho por todo ello, porque venimos de un mundo basado en la experiencia del error. Por lo tanto, todo lo que fue pasado, todo fue error. Y lo bueno del pasado es poder leerlo en un libro y de eso aprender. Tipo, mira, eso ya se vivió, fue un error y ya se trascendió, ya dejó de existir, pero se pudo sacar la sabiduría de eso, se pudo exprimir el jugo de naranja, digamos, se pudo exprimir la naranja y salió el juguito. Eso es la sabiduría. Es lo que queda después del proceso de algo. Entonces, en la historia tenemos miles de millones de cosas que fueron procesadas, fueron experimentadas, vividas, etc. De todo eso, la gente meditó después todo eso que pasó, lo pensaron, etc. Y lograron poder sustraer la sabiduría de toda esa experiencia del pasado. Todo eso se llevó a libros. Ahora, hay razón, no todos los que escribieron los libros lo escribieron para generar una buena semilla para el futuro. Muchos escribieron los libros para reforzar la idea de que esos errores vuelvan a suceder. Porque hay gente mala. Entonces, hay gente mala que de pronto no son felices con sus vidas, están llenos de resentimiento, odio hacia sí mismos, hacia todo el mundo. Entonces, lo único que quieren, en vez de dejar una semilla que florezca y se convierta en un árbol frutal, quieren poner una semilla que se convierta en una rosa para que vos te acerques y te pinches. Entonces, de la misma manera, tenemos imágenes muy bonitas del pasado histórico,
de lo hermoso que se ve vestido uno con un traje de guerrero, con espadas y hierros que brillan y energías del chi que salen de acá del corazón y con eso puedo matar a todos los monstruos. Pero los monstruos no existen, son enfermedades del pasado. Y las guerras fueron cosas del pasado. Entonces todo esto que seguimos repitiendo, es porque lamentablemente los que repiten esos actos no tienen la suficiente luz en la mente para darse cuenta de que el pasado nunca existió y fue desarrollado justamente para que nosotros analicemos lo que no tenemos que hacer en el ahora. Pero bueno, así estamos. Entonces, hablándote de todo esto era porque venía a relación que te iba a contar sobre que la letra I en el idioma maya era conocido como el humano, Snaf. No, Snaf era el espejo, el humano. ¿Y por qué le decían humano a la letra I? Bueno, justamente por los atributos que tiene la letra, porque cuando se llega al sello 12 se madura el proceso de datos y nosotros como seres humanos somos computadoras cuánticas, básicamente estamos procesando datos. Entonces, históricamente nuestra mayor función dentro del mundo fue procesar los datos de la experimentación de la vida que estábamos obteniendo en ese momento del pasado histórico de la Tierra. Entonces, eh, en ese lugar de Mesoamérica, donde era todo selva, la gente estaba tan metida dentro de la selva que habían logrado poder conocer la frecuencia 1320, habían logrado conocer incluso los arquetipos básicos que se desprenden de los Yuks y sobre esos desarrollaron toda una cosmovisión, incluso un gobierno del tiempo, en donde la gente estaba gobernada en función del kin de nacimiento. El kin es casi lo mismo que el Yux, es uno de los 260 del telar de la existencia, al cual le llamaban Solkin. Pero esto, ¿por qué te lo estoy diciendo? Mira, yo me prometí no hablarte del pasado, no hablar más de dónde proviene 1 más 1, 2. ¿A quién carajo le importa de dónde viene 1 más 1, 2? Lo importante es que la fórmula funcione. 1 más 1, ¿cuánto da? ¿3, 4, 5 o 2? 2 me parece. Entonces, si 1 más 1 es igual a 2, eso es lo importante de la fórmula. Lo mismo pasa con tiempo factorizando energía igual a arte. Lo mismo pasa con el telar de la existencia, lo mismo pasa con la frecuencia 1320. Cuando nosotros en Cronocracia decidimos universalizar el conocimiento y convertirlo en conocimiento cronocrático para toda la humanidad, es porque es un conocimiento que está creado específicamente para poder gobernar el tiempo de la chispa vital, para que la chispa vital pueda desarrollarse como un cuerpo físico y en ese cuerpo físico poder crear al mundo. Entonces, el conocimiento cronocrático es sobre el existencialismo, del cuerpo raíz, que es el cuerpo en donde está almacenada toda la creación, donde nosotros estamos almacenados como datos dentro de ese cuerpo, creyendo que realmente existimos en el mundo planeta Tierra. Y el mundo dentro de ese cuerpo no es más que un software, de lo que él está apreciando tridimensionalmente, un sistema operativo de su interfaz gráfica de universo, a lo que yo le llamo el GUI, Graphic Universal Interface. Cada ser humano es una interfaz gráfica de universo porque es una interfase a través de la cual se plasma el universo en sus sentidos y de esa manera se puede proyectar el mundo. Se puede proyectar la misma película en todos los seres humanos. Y de esa manera todos los seres humanos son la especie que habita el planeta Tierra y que tienen conciencia de la existencia. Pero ¿de qué les sirve tener conciencia de la existencia si no conocen el telar de la existencia y tampoco conocen el gobierno del tiempo que crea la existencia? Entonces, si llegaste a este punto, a esta pregunta, a esta inflexión que te estoy haciendo para que medites, en la cual tu sabiduría o la de otros te va a ayudar muchísimo para meditar las respuestas,
te vas a dar cuenta de que estamos muy lejos de que 8.100 millones de personas sepan cuál es el yux de sus propias existencias. Si se lograse eso, como siempre dije, o sea, para poder hacer el cambio de era y para que este mundo no se disuelva, es necesario que mínimamente 2/3 de la humanidad sepan cuál es el yux de sus nacimientos, para poder hacer que todas esas mentes logren sintonizar el dial correcto de la frecuencia 1320 y automáticamente sus psiquis queden reprogramadas en base a la frecuencia 1320 y automáticamente sus almas sean salvadas. Se les pueda limpiar de sus almas todo el sufrimiento que han tenido para poder desarrollar bebés de un nuevo mundo, bebés que nazcan sin sufrimiento y que nazcan ya con la sabiduría del conocimiento cronocrático. Por ahora es una utopía. A pesar de eso, yo sigo adelante, proveyendo la aplicación de la cronocracia, en donde está todo el conocimiento cronocrático sintetizado. A su vez, detrás mío tengo la mochila del calendario maya, un montón de chicos y chicas, algunos ya grandes también, que también están intentando remar el ahora con ese conocimiento. Lamentablemente ellos tampoco saben que ese conocimiento es errático, porque ellos tomaron muchísimas cosas de la cultura maya y de otras culturas, hicieron un mix de todo eso de conocimientos y creen que eso es lo correcto, pero en realidad se quedaron atrapados en la historia del mundo y no lograron evolucionar universalizando el conocimiento, que es sacarle toda la pesada mochila del pasado, obtener solamente la sabiduría de eso y con esas sabidurías a sacarle el néctar a esa sabiduría y entregar el conocimiento, facilitarlo universalizadamente. Así que bueno, vamos a ver qué pasa de acá a futuro. Por lo pronto vos te vas a convertir en crononauta, lo cual te felicito. Vamos a ser mucho más que solo un crononauta en este planeta que soy yo, vamos a ser quizás unos cuantos más. Y desde esa pequeña hermandad de crononautas que podamos ir formando en el tiempo, lograr que algún día la humanidad entera conozcan el conocimiento cronocrático como hoy conocen 1 más 1, 2. O sea, el conocimiento cronocrático tiene que fluir dentro de las mentes humanas, si no, nunca van a poder evolucionar al siguiente nivel. Al siguiente nivel en donde dejan de ser cuerpos físicos atrapados en los conceptos del cuerpo físico y pasan a ser esporas de energía desarrollando realidades. Y desde esa realidad es posible que al producirse la iluminación cronocrática del ser, este pase a existir en su propia realidad, en la realidad que ese propio ser se desarrolla para sí mismo. Así que bueno, es un viaje lento este de la Tierra. Dura toda una vida. Chau, chau, mi amigo. Hasta mañana.